Las edificaciones más extrañas del Perú antiguo. La ciudad provincial peruana de Casma, 400 kilómetros al norte de Lima. Hay sitios arqueológicos equipados para turistas en Casma, pero no son tan impresionantes como los famosos monumentos de Machu Picchu o Cusco. Y por lo tanto, hay pocos turistas aquí. Pero para los arqueólogos e historiadores, Casma es un área importante e interesante. En el mapa satelital se puede ver una gran cantidad de ruinas, muchas de las cuales tienen un trazado ortogonal característico de la construcción urbana. Se cree que estos son los restos de la cultura Casma Sechín, uno de los centros de civilización más antiguos de la Tierra. En Casma se encuentra el edificio más grande de la era Pre-Yin en América del Sur, Sechín Alto, de unos 2 kilómetros de largo. Aquí se han encontrado estructuras monumentales que datan del 3600 a.C., es decir, construido 1000 años antes de la construcción de las grandes pirámides de Egipto. El sitio turístico más famoso de Casma es el sitio arqueológico de Cerro Sechín, que data del tercer milenio antes de Cristo. El monumento está bien conservado, ya que quedó sepultado por una avalancha que descendió del cerro. Los cuartos centrales están hechos de ladrillos de arcilla. La pared exterior está hecha de piedras de granito, toscamente procesadas en mortero de arcilla. Lo más interesante de este monumento son las imágenes grabadas en bloques de granito. Básicamente, se trata de cabezas cortadas y figuras de guerreros o sacerdotes. Aquí se pueden ver imágenes de cuerpos desmembrados, ojos arrancados, fragmentos de la columna vertebral y diversos órganos internos. Hay varias versiones del propósito de esta estructura. Hasta hace poco, los arqueólogos asumían que era un monumento dedicado a una guerra victoriosa con sus vecinos. Ahora, la versión más popular es que este es un templo en donde se realizaron muchos sacrificios. Pero también hay una versión muy inusual. Es un antiguo centro quirúrgico médico ritual. No hay imágenes de escenas de batalla, no hay dioses en cuyo honor se hicieron sacrificios, pero hay cabezas, manos y pies, cuidadosamente cortados, cuerpos desmembrados, columna vertebral limpiada, órganos gastrointestinales, algunos de los cuales se representan con sorprendente precisión anatómica. Incluso hay una imagen de una cabeza con una caja craneal abierta y posiblemente manipulación cerebral. Y en bloques grandes y altos, dispuestos en forma de estilazas a ambos lados de la entrada. Están grabados objetos que los historiadores consideran rituales estándar, pero algunos investigadores los ven como sierras quirúrgicas. A pesar de este enigma, la asignación ritual administrativa del objeto no plantea preguntas, pero en Casma hay estructuras extrañas, cuyos objetivos de construcción siguen sin resolverse. Todos conocen bien los geoglifos de Nazca. Enormes formas geométricas, líneas y rayas trazadas en la superficie del desierto. Pero pocas personas saben que en Casma también hay estructuras gigantes similares. Aunque de aquí a Nazca hay más de 700 kilómetros. Aquí hay mucho menos que en Nazca. La longitud total de las líneas encontradas es de varias decenas de kilómetros. Estas son bandas con límites visibles de 40 a 50 metros de ancho, bien visibles en los mapas satelitales. De la edad de estas líneas no hay duda. Lastimosamente están significativamente dañadas por los flujos que se sacaron en la antigüedad.
A primera vista se parecen a las carreteras convencionales, pero no lo es. A veces las bandas descansan en las laderas de las montañas sin ninguna continuación o se hunden en lugares desérticos y por lo general no están asociadas con ningún sitio arqueológico. Cerca de Casma hay un sitio donde se ven intersecciones de líneas casi perfectamente planas. Se ve claramente que algunas bandas se apoyan en las montañas sin una continuación visible, pero desafortunadamente ahora este sitio se está preparando para los jardines de mango y prácticamente no queda nada de las líneas. A pocos kilómetros al este hay fragmentos de líneas que se conservan mucho mejor. En el rodaje, desde el aire, es claramente visible la línea que se apoya en el desfiladero con un terreno complejo. Los cauces de los ríos que cruza, conexión de dos líneas. Actualmente, estos carriles se utilizan como carreteras, ya que tienen muchas menos rocas en comparación con el desierto circundante. En el valle, las líneas se extienden por 7 kilómetros, se conectan nuevamente en una que a su vez se disuelve en el desierto sin una continuación visible. Estas líneas realmente se pueden llamar estructuras. Por lo general, sus bordes son montículos simples de piedras, pero algunas áreas de los límites están hechas de dos filas de piedras excavadas con relleno entre ellas. Las líneas de conexión se hacen más cuidadosamente. Vemos algo parecido a una piedra, bordillos, una isla de seguridad, como se hace en las carreteras modernas. Las conexiones de las líneas en el extremo opuesto del valle se hacen exactamente igual. Dentro de las líneas y junto a ellas, a menudo se encuentran extrañas estructuras de piedra con fragmentos de cerámica. Tal vez son rastros de rituales antiguos. Ahora estamos a unos pocos kilómetros al norte, de donde acabamos de volar y estamos exactamente en medio del carril. Obviamente, estas líneas no se construyeron como carreteras. Los límites de la línea corren a lo largo de las laderas del barranco y no hay rastros de un camino antiguo que sea cómodo para moverse. El espacio interior de las líneas a menudo no estaba exento de grandes piedras, y si no fuera por la carretera moderna sería difícil pasar por aquí. Aquí también hay un trabajo intensivo en la creación de jardines, pero la línea antigua, debido a las fronteras masivas, todavía nadie toca. Tal vez esto la mantendrá por un tiempo en el futuro. El ancho de los límites en algunas áreas es impresionante. Por ejemplo, aquí alcanza los 4 metros. Pero contra la técnica de construcción moderna, las estructuras antiguas cerca de la carretera, las fronteras y las líneas antiguas están completamente destruidas. Ahora nos movemos hacia la zona arqueológica de Pampa de Llamas. Hace unos años también había líneas antiguas aquí, pero se puede ver en los mapas satelitales. Pero desafortunadamente no queda rastro de ellas. Ahora hay jardines de mango. El complejo arqueológico de Pampa de Llamas son las ruinas de una gran ciudad antigua, posiblemente incluso la capital de la entidad protohospitalaria en el Valle de Casma. Los arqueólogos estiman que la edad de las ruinas es de unos 4000 años. Aquí se han encontrado 2 grandes bajorrelieves que se encuentran en el Museo Sierra Sechín. Vemos los restos de una gran estructura piramidoidea, rodeada de amplias áreas y muchas ruinas de pequeñas estructuras. La ciudad tiene un diseño ortogonal pronunciado,
y puede haber sido concebido como una unidad. Esta planificación y su ejecución son tan precisas que las fachadas de la fila más larga de montículos a lo largo del lado oeste divergen solo 30 centímetros de la recta a más de 700 metros, incluso después de 4.000 años de exposición al medio ambiente. Pero lo que vemos desde el aire no es toda la ciudad. Su centro estaba un poco más al sur y encerrado bajo las modernas tierras de cultivo. Hoy en día solo se pueden ver las ruinas de una estructura piramidal central. Los arqueólogos estiman que la edad de las ruinas es de unos 4.000 años. Cruzando toda la ciudad y el valle de forma oblicua, hay una franja construida de una manera con la que ya estamos familiarizados. Su inicio, bien conservado, no es un camino ni un canal de riesgo, y comienza con un lugar prácticamente vacío en las bases de pequeñas montañas. El comienzo de la franja es un montón de piedras, y en la propia ciudad la línea tiene límites bien hechos. La franja va directamente sobre las ruinas, como si una mano gigante a lo largo de la línea hubiera trazado la línea a través de todo el valle. El ancho de la línea es de aproximadamente 15 metros. La longitud es de más de 2 kilómetros. El final de la línea se disuelve en un área desértica sin enlaces visibles de ningún objeto. En parte, los límites están hechos en forma de montículos de piedra, pero la mayoría de los límites están hechos de muy alta calidad. Esto es de nuevo 2 filas de grandes pirámides con relleno entre ellos. Al igual que en todas las líneas anteriores, aquí se encuentran fragmentos de cerámica antigua. No se sabe si esta cerámica era ritual o si era solo basura dejada por residentes y constructores. ¿Cuál fue el punto de construir esta estructura casi perfecta rectilínea? ¿Se construyó una franja a lo largo de la ciudad en la que vivían, o los antiguos constructores tacharon las ruinas ya abandonadas? ¿Y por qué se construyeron decenas de kilómetros de todas las demás líneas? No pasarán por asentamientos ni conectarán ningún objeto significativo. ¿Por qué gastar una gran cantidad de trabajo para construir estructuras tan ilógicas desde el punto de vista moderno? Como hemos comprobado, estos no son caminos ni canales para el riego. Tal vez son señales para los antiguos peregrinos que apuntan a lugares sagrados. Pero ¿por qué un tamaño tan grande y límites capitalinos bien visibles desde una gran altura? Tal vez estas son direcciones especiales para los dioses celestiales a los que los antiguos adoraban. Desafortunadamente, no sabemos casi nada sobre las personas que vivieron aquí, en qué idioma hablaban, cuál era su visión del mundo, su estructura social, qué dioses adoraban. Prácticamente no hay trabajos arqueológicos en curso aquí y no sabremos la respuesta pronto. A 6 kilómetros al sur de Pampa de Llamas, una antigua ciudad diseccionada por una misteriosa línea, se encuentra otro sitio arqueológico interesante, el templo fortaleza del Chanquillo. Pero antes de subir la colina y observar de cerca esta increíble estructura, es necesario decir algunas palabras sobre el monumento 13 Torres, ubicado en las inmediaciones del templo fortaleza. En la cresta de una pequeña colina de granito se construyen 13 torres de 2 a 7 metros de altura. La distancia entre ellos es de unos 5 metros. La fecha de construcción es de mediados del primer milenio antes de Cristo.
En el 2000, los arqueólogos sugirieron que se trataba de un antiguo observatorio astronómico. Se encontró un punto ubicado al final de un largo pasillo, en las ruinas del vecindario, con las dos torres extremas que marcaban el amanecer en los días del solsticio de verano e invierno. Hay una gran cantidad de artículos, películas, donde los arqueólogos hablan de su descubrimiento. Pero en una inspección cercana se puede encontrar que las torres están atadas exclusivamente al terreno. Su diseño y los espacios entre las torres no están construidos en el punto de observación. Sí, y el punto de observación en sí no está dedicado a nada especial. En el Valle de Casma, los antiguos conocían los días de los solsticios y muchas estructuras están orientadas a estos eventos astronómicos. Por ejemplo, el complejo monumental de Sechín Alto se centra inmediatamente en dos eventos astronómicos: la puesta del sol el día de junio y el amanecer el día del solsticio de diciembre, que en esta zona geográfica están en la misma línea. El complejo de las Haldas, ubicado a 20 kilómetros al sur, está orientado en una línea perpendicular a la dirección de estos dos eventos astronómicos. Es posible que 13 Torres sea realmente el observatorio astronómico más antiguo de América del Sur, pero no se descarta que sean solo pedestales sobre los que se subieron personajes importantes durante las fiestas. Mucho más interesante es el objeto, que es menos popular y que se considera parte de este antiguo observatorio. Entonces, el templo es la fortaleza de Chanquillo. El inicio de la construcción data del 600 a.C. La estructura está construida sobre una colina de granito, sobre un relieve complejo. La fortaleza se llama el objeto porque tiene paredes masivas, similar a las estructuras defensivas modernas, y también porque durante las excavaciones arqueológicas en el territorio del monumento se encontraron figuras de cerámica de guerreros. El templo generalmente se llama todos los objetos de propósito desconocido, especialmente porque no hay rastros de residencia permanente y está bastante alejado de los edificios residenciales. Pero la característica más sorprendente y misteriosa del objeto son sus contornos inusuales, su apariencia visible exclusivamente desde una gran altura. No se construyó nada similar ni antes ni después de la construcción del templo de Chanquillo en la época prehispánica. Hay un relieve muy difícil. La pared oriental exterior está decenas de metros por debajo de los edificios centrales, pero esto no impidió que los constructores crearan tales contornos perfectamente verificados y emparejados con precisión de la estructura. Obviamente, la instalación del tamaño de 8 campos de fútbol se construyó de acuerdo con un solo proyecto. Las paredes del norte son arcos de círculos concéntricos. Desde el sur, curvas perfectamente ejecutadas, compuestas por 4 arcos de círculos concéntricos de diferentes radios. La orientación del objeto es sorprendente. Su interior rectangular está construido sobre una línea que une los solsticios de invierno y verano. Las paredes occidentales están construidas perpendiculares a esta dirección y las paredes orientales están construidas exactamente en la dirección norte-sur. Cabe señalar que las ruinas y los restos de enormes áreas en esta parte del valle también se construyen a lo largo de la línea que conecta los solsticios de invierno y verano. La designación militar plantea muchas preguntas. Las paredes son enormes, pero no muy altas. Hay 5 entradas en la pared exterior. La estructura crece de fuentes y tanques de agua
y prácticamente no hay rastros de pisos de edificios internos. En el cálido clima peruano, los defensores de la fortaleza apenas lograron durar un tiempo significativo. Cerca del Chanquillo se encuentra una sección más alta de la colina, lo que hace que el valor estratégico de la estructura sea aún menor. Es poco probable que tal objeto se haya utilizado militarmente. Las paredes están hechas de escombros de granito. Los pasillos dentro de las paredes tienen pisos bien conservados de árboles que abundan en el valle. A veces hay rastros de yeso. Se cree que el templo estaba completamente enlucido y pintado en amarillo y blanco. Según nos informan los arqueólogos, la estructura en la antigüedad fue abandonada deliberadamente, destruida y amurallada. Los constructores se adhirieron a ciertas tecnologías. Al parecer, primero se construyeron las paredes exteriores, relativamente estrechas. Luego, los vacíos se llenaron de piedra. Es de esta manera que se construyen las paredes exteriores. Y esta es una sección interna, artificialmente elevada de la estructura. En este lugar se puede ver el cuidado y la precisión de la construcción. Un redondeo suave de la pared exterior que se convierte en una recta perfecta. Los pasillos en las paredes exteriores de 2 se construyen en forma de compuertas, lo que no es característico de las estructuras de esa época. Al parecer, no puedes ver a dónde conduce el pasaje y qué sucede dentro. El diagrama muestra cómo se organizan las compuertas, pasillos en los perímetros exteriores. Lo más probable es que esto se hizo para que los no iniciados bajo ninguna circunstancia pudieran mirar dentro. Ahora vamos por este pasillo. Para estar en el espacio interior es necesario hacer al menos 2 giros a lo largo de un pasillo estrecho. Debido a las características del relieve, algunas paredes de los pasillos tienen secciones de 8 metros de altura. Aquí, las esteras que colocaron diferentes capas de mampostería, así como las huellas de cómo se amurallaron los pasillos exteriores, son claramente visibles. Dentro del tercer perímetro hay estructuras muy inusuales. Se trata de una segunda torre redonda, construida en el mismo patrón, pero ligeramente desplegadas entre sí. El diámetro de la pared exterior de las torres es de 40 metros, el exterior es de 20. Cada uno tiene 5 entradas esclusas, 3 en la pared exterior y 2 en la interior. Para llegar al centro hay que hacer un camino intrincado. Las torres están muy destruidas, pero en cada una hay rastros de nichos y pedestales. Junto a las torres vemos una estructura rectangular, la única construcción en el estilo tradicional, similar a un templo o una vivienda rica. Los arqueólogos lo llaman el Templo de los Pilares, por los restos de los pilares encontrados aquí.
Los espacios interiores tienen pisos de yeso, trazas de yeso y pisos parciales. En los pilares se conservan restos de estuco y ornamento. Se encontró un gran fragmento de adorno dentro de una de las habitaciones. Pero estas huellas son muy pocas, ya que en la antigüedad el edificio fue destruido deliberadamente y cuidadosamente. Sobre la base de los materiales del dron se creó un modelo fotogramétrico 3D, en el que es conveniente estudiar detalles más pequeños de esta estructura. Muchos de estos pequeños edificios se asemejan a pedestales o plataformas. Por lo general son de forma redonda. Es difícil decir para qué se usaron. Tal vez las esculturas fueron levantadas, las hogueras fueron quemadas o la seguridad está ubicada en ellas. Cada una de las 5 entradas externas tiene un pedestal redondo similar. Junto al templo de los pilares hay un pedestal escalonado inusual con elegantes contornos redondeados. Fue definitivamente importante si se construyó en un lugar tan incómodo. El pedestal bloquea casi todo el pasaje entre el templo de los pilares y la pared. Y otra característica interesante en esta área son las crestas de roca marrón oscuro. Pasan por las colinas de armas que son claramente visibles contra el fondo de granito claro. Esta roca marrón suelta tiene propiedades magnéticas. En los mapas satelitales y en las imágenes aéreas es claramente visible que el objeto está construido sobre la conexión de 2 de tales crestas. Uno de ellos pasa exactamente a través de los centros de las torres circulares. Entre las propias torres es claramente visible la salida de esta roca. Tal vez sea una coincidencia y no tenga nada que ver con Chanquillo, pero es posible que estas características geológicas fueran importantes para los arquitectos antiguos. En la construcción lo vieron, pero colocaron los centros de las torres exactamente en una cresta. ¿Cuál es el propósito de este objeto? ¿Por qué los antiguos constructores se esforzaron tanto para obtener contornos elegantes, perfectamente ajustados y tan inusuales en un terreno complejo, visible solo desde una gran altura? ¿Por qué está tan bien construido? El modelado espacial permitió estimar los errores que debía tenerse en cuenta al aplicar el plan terminado al terreno. Las estimaciones son muy aproximadas, donde el ojo ayudó a los constructores, donde la experiencia y los métodos de medición, pero en algún lugar, por el contrario, hubo dificultades adicionales debido al relieve, que en el modelo 3D se suaviza. Pero en general, al aplicar curvas concéntricas complejas, los constructores tuvieron en cuenta estas diferencias en las distancias y aplicaron un contorno que tiene distorsiones notables en el terreno, que ahora vemos en la cuadrícula de coordenadas. Al final, la proyección ortogonal resultante se ve impecable. ¿Cómo lo hicieron los antiguos constructores sin instrumentos de medición precisos o sin control desde la altura? Sigue siendo un misterio. Al estar dentro de un objeto o cerca, ni siquiera se te ocurre que la estructura tenga contornos tan sorprendentes. ¿Para qué o para quién se construyeron 2 torres idénticas? ¿Se guardaban artefactos en ellos o había personas, oráculos o curanderos? Chanquillo era un lugar muy importante y significativo para los antiguos.
El desierto frente a la colina está literalmente salpicado de fragmentos de cerámica. ¿Qué rituales o ceremonias se llevaron a cabo aquí? Según los historiadores, el sistema de creencias era el chamanismo, que difiere en gran medida de la religión moderna, en muchos aspectos formal. O tal vez algo más allá de nuestro entendimiento estaba sucediendo aquí. Solo queda esperar que las nuevas formas de explorar la técnica moderna ayuden a desentrañar el emocionante misterio del templo fortaleza de Chanquillo. A mediados del siglo XX se descubrieron geoglifos, una gran cantidad de rayas y figuras en las afueras orientales de Lima desde un avión. Se llaman geoglifos de Canto Grande, por el nombre de una cultura antigua que existió aquí hace unos 4.500 años. Desafortunadamente, debido a la intensa construcción urbana en nuestro tiempo, casi no queda nada de ellos. A unos pocos kilómetros por encima de la garganta, donde la civilización aún no ha llegado, en los mapas satelitales fue posible encontrar varios geoglifos similares. En las montañas, en una pequeña parte plana de la superficie, se encuentra un gigantesco dibujo que al parecer pertenece al grupo de geoglifos de Canto Grande. Pero lo más sorprendente es que en forma, método de construcción y ubicación es muy similar a todas las líneas conocidas de Nazca. La mayoría de los geoglifos de Nazca son trapezoides, triángulos truncados, de los cuales salen líneas finales en diferentes ángulos. El geoglifo que vemos es también un trapezoide con líneas que salen del extremo estrecho. La longitud del geoglifo es de más de 150 metros. Se construyó exactamente de la misma manera que se usó principalmente en la meseta de Nazca. La superficie dentro del contorno se limpió de piedras que se transfirieron a los límites. En la meseta de Nazca, en la parte ancha de muchos trapezoides, hay un solo elemento en forma de una sola piedra, un grupo de piedras grandes, una pila de escombros y una estructura anular. Aquí, en la parte ancha, también hay un elemento único. Es una estructura anular hecha de piedras, donde se pueden ver fragmentos de cerámica antigua. Como la mayoría de los trapezoides de Nazca, este trapezoide, por su parte ancha, se dirige hacia el valle, en un lugar más bajo y abierto. Literalmente a 1,5 kilómetros del trapezoide hay otro geoglifo único, que ya se parece poco a las figuras de Nazca. Es un círculo perfecto de 135 metros de radio, con una franja recta adyacente. El geoglifo se encuentra en la cima de una montaña en la ladera. Los constructores gastaron mucho esfuerzo en la limpieza de la franja de 7 metros. Algunas piedras pesan decenas y cientos de kilogramos. ¿Cuál es el punto de construir estas estructuras en lugares tan difíciles de alcanzar? No hay ni siquiera un indicio de caminos antiguos o grandes asentamientos. ¿Y de qué manera el dibujo, que repite en gran medida los geoglifos de Nazca,
resultó estar a 400 kilómetros de Nazca. Y si tenemos en cuenta la edad de la cultura que se atribuye a la creación de estos geoglifos, fue construido 2000 años antes de la aparición de la cultura nazca. Es una pena que la investigación de estas estructuras interesantes prácticamente no se lleve a cabo. Mirando estas ruinas se podría pensar que son los restos de una antigua ciudad, pero no lo es. Antes de nosotros, una de las estructuras antiguas más misteriosas que aún confunde a historiadores y arqueólogos. Pero sobre todo, en orden. Piquillacta fue construida en tiempos de la cultura Wari. El inicio de la construcción de Piquillacta data del 500 y 600 después de Cristo. El Wari es una cultura poco estudiada, en gran parte misteriosa, que existió en la costa oeste del Perú. Desde 500 hasta 1100 después de Cristo, muchos historiadores lo consideran el primer imperio en América del Sur. La influencia Wari se expandió rápidamente a casi todo el territorio del actual Perú entre los años 500 y 600 después de Cristo. El imperio poseía tal poder y riqueza que permitió a Wari no solo mantener la expansión con una gran burocracia y ejércitos, sino también construir grandes centros administrativos en todo el territorio al mismo tiempo. Piquillacta se encuentra a una altitud de 3.200 metros, a solo 20 kilómetros de Cusco, la antigua capital inca. El nombre original del monumento es desconocido. Piquillacta comenzó a llamarse en tiempos de los incas, que llegaron aquí varios cientos de años después de la desaparición de Wari. Traducido del quechua, idioma inca, Piquillacta significa ciudad de pulgas. De hecho, caminar por estas largas y rectas como una flecha que se extiende por cientos de metros de avenidas, mirando los laberintos de ruinas monumentales, se siente como algo muy pequeño e insignificante. Sin embargo, realmente se puede apreciar la grandiosidad de esta estructura única y sorprendente en su tipo, solo mirándola desde una gran altura. Los contornos de la estructura, a pesar del relieve complejo donde la diferencia de altura alcanza los 100 metros, se ven perfectos. Sus dimensiones son asombrosas, 750 por 630 metros. Lo que vemos no es un grupo de estructuras separadas. El Piquillacta está construido en forma de un solo edificio y se hace de acuerdo con un plan cuidadosamente detallado y reflexivo. En Piquillacta hay unos 30 kilómetros de muros, unos 1000 locales separados. La cantidad de trabajo y la cantidad de materiales gastados son comparables a la construcción de la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Estas paredes y estructuras son la parte central de un complejo inacabado que cubre un área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Pero eso es solo una parte visible de una estructura más grande. 1 kilómetro al este se encuentra el famoso monumento de Rumicolca, construido bajo Wari varios siglos después de la partida de Wari. Los incas lo reconstruyeron en un puesto de avanzada, ya que el camino que corría aquí por el desfiladero conducía a su capital, Cusco. Bajo Wari, Rumicolca era un acueducto que abastecía de agua al Piquillacta. Incluso antes del inicio de la construcción, se diseñó y construyó
el complejo sistema de estructuras hidráulicas, que consistía en canales subterráneos y terrestres, acueductos y embalses que se extendían decenas de kilómetros en lo alto de las montañas. La pendiente calculada correctamente proporcionó un flujo de agua de tal velocidad para no destruir los mismos canales y al mismo tiempo evitar pérdidas al filtrarse en el fondo. El sistema de embalses equilibró la cantidad de agua durante la temporada de lluvias. Piquillacta comenzó a explorarse en los años 30 del siglo XX. Antes de eso, los huaqueros se dedicaban principalmente a sus actividades, ladrones de tumbas. Desde mediados del siglo XX. El monumento comenzó a estudiarse intensamente y ahora hay una misión arqueológica. Hay 4 sectores en el esquema. El sector 1 son enormes celdas, patios con paredes de 40 metros de largo, a menudo cercadas por un sistema de galerías, corredores. El sector central, 2, como se supone que es administrativo, tiene una estructura extremadamente compleja. El sector 3 también consistía en estructuras rectangulares, patios cuyo tamaño era mayor que el del primer sector. Este sector ha sufrido mucho. Hasta hace poco, aquí se encontraba el pueblo que posteriormente fue demolido. Las primeras investigaciones y restauraciones no tuvieron éxito, los documentos se perdieron y los arqueólogos que trabajaron aquí, en lugar de estructuras rectangulares, comenzaron a recrear erróneamente las terrazas, por analogía con los edificios de los incas. Sector 4. Alrededor de 500 pequeñas habitaciones separadas. Esta es una parte muy interesante del complejo y la veremos más adelante. Cabe destacar que los reyes utilizaron un sistema métrico cercano al moderno. Sus construcciones son múltiplos de 1, 2, 5, 10 y más metros. Se cree que el complejo funcionó. Incluso hay rastros de reaparición y restauración. Varios patios en los sectores 1 y 3 permanecieron sin terminar. Las paredes están enlucidas con una capa gruesa y pintadas. Las habitaciones tienen suelos macizos de arcilla y yeso. La altura de las paredes alcanza los 14 metros. En las paredes hay cornisas y se cree que muchos edificios eran de 2 y 3 pisos. Tenían techos. Los patios mismos permanecieron abiertos. Hay un tipo especial de habitaciones, las llamadas templos de nichos, pequeñas habitaciones con esquinas redondeadas y nichos trapezoidales en las paredes. En las esquinas de estas habitaciones hay pozos de ofrendas equipados. Según los arqueólogos, la construcción comenzó con muros exteriores y comunes a todos los sectores. Al aplicar un plan de este tamaño en un terreno irregular, inevitablemente habrá errores en los que los contornos generales se distorsionan significativamente. Pero desde arriba el Piquillacta se ve completamente plano. No quedan rastros de cómo los arquitectos de Wari lograron esto. Y surge una pregunta natural. ¿Cuál es el propósito de Piquillacta? ¿Para qué fines gastaron los Wari esa cantidad de recursos? Los arqueólogos saben cómo determinar con bastante precisión el propósito de los objetos antiguos por artefactos arqueológicos, entierros, lógica y estilo de arquitectura. Pero aquí es donde comienzan los enigmas intratables relacionados con el Piquillacta.
Al final resultó que en Piquillacta prácticamente no hay artefactos arqueológicos que se pueden encontrar en la superficie de la Tierra. 500 años después del inicio de la construcción y el funcionamiento, los hombres de Huari limpiaron a fondo y luego quemaron Piquillacta cuando salieron de aquí alrededor del año 1100. Los arqueólogos encuentran una cantidad muy pequeña de fragmentos de cerámica, huesos quemados y piezas en miniatura de bronce debajo de los pisos. En lo profundo del espesor del suelo se cree que se trata de ofrendas rituales, pero es posible que muchos hallazgos sean basura doméstica que los constructores dejaron atrás. Se encontraron varios cráneos y fragmentos de cuerpos humanos y solo 4 esqueletos, 2 de los cuales fueron incrustados en la pared al comienzo de la construcción. Es decir, el número de hallazgos relacionados con la actividad en Piquillacta es bastante insignificante. Pero lo más misterioso e intrigante que confunde a los arqueólogos modernos es que Piquillacta tiene muy pocas puertas y casi ninguna ventana. Todos los sectores están aislados entre sí y las avenidas entre los 3 primeros sectores solo tienen acceso a algunas estructuras vecinas. Hoy en día ya es imposible entender cómo se veían las estructuras individuales, cuál era su altura, si había techos acabados exteriores. Pero la reconstrucción tridimensional que vemos ahora refleja con precisión la escala de toda la estructura y su plan detallado. Las habitaciones cerradas y los pasillos dentro de los patios a veces se encuentran con puertas, pero lo más sorprendente es que los patios no se comunican entre sí de ninguna manera. Es decir, casi todos los patios en los primeros 3 sectores están completamente aislados entre sí y no tienen conexión con estructuras adyacentes. Cómo se produjo el movimiento entre los patios rodeados de paredes altas sigue siendo un misterio. Otro misterio es el sector 4. Son alrededor de 500 habitaciones pequeñas absolutamente idénticas, de 4 o 5 metros, con entradas y esquinas redondeadas. Este sector está separado quizás por la pared más gruesa y poderosa que se puede ver en Piquillacta. Se puede ver claramente que las habitaciones en sí se estrechan un poco en altura. Es difícil decir si tenían superposiciones, pero sin techos aquí sería incómodo. La temporada de lluvias es bastante larga y la temperatura por la noche puede bajar a casi 0. Tampoco hay artefactos arqueológicos que ayuden a comprender el propósito de estos espacios. Los arqueólogos ocasionalmente solo encuentran escombros y rastros de focos abandonados después de que Piquillacta fue abandonado. Curiosamente, la parte posterior de todas las habitaciones está fortificada aún más por un muro monumental. Cuando pasas por las filas de estas mismas habitaciones, surge una analogía completamente natural con las filas de cubículos, oficinas en el centro de negocios moderno, con la producción donde se fabrican en serie algunos productos. Estas habitaciones se les dio una importancia especial, ya que las esquinas redondeadas generalmente las vemos en los edificios del templo Huari. No está claro por qué Huari necesitaba tantos locales idénticos organizados en una estructura enorme y bien ordenada. Hay otra estructura misteriosa en Piquillacta. Ahora nos movemos por el camino por el cual los turistas suelen llegar a Piquillacta. Este mismo camino fue utilizado en la antigüedad. Es claramente visible en el mapa satelital.
Pero hay un segundo camino que no conduce a ninguna parte. El camino de 10 metros de ancho, con muros de 10 metros en forma de cercas, comienza en el sector 4 y pasa por las montañas. El camino va directamente a lo largo de las rocas que interfieren con el paso, que los constructores fueron bastante capaces de eliminar. A continuación, el camino discurre por una pendiente muy empinada, donde un borde es mucho más alto que el otro. Pasa por la cima y se disuelve en una pendiente aún más empinada. No fue posible bajar hasta allí, debido a la inclinación de la pendiente y la cantidad impensable de plantas espinosas que cubren todo a su alrededor. Si se recorre el monumento en una carretera moderna, se puede encontrar que el lugar donde llega la carretera es completamente intransitable. Hay acantilados y una subida empinada, es decir, el camino es más de 600 metros de largo. Se hizo puramente formal o tenía funciones completamente incomprensibles. ¿Cuál es el propósito de Piquillacta? Para Wari, este fue el proyecto más importante. Se necesitan esfuerzos de todo el imperio para construir un objeto de este tipo. Es significativo que Wari tuviera una capital, junto a la actual ciudad de Ayacucho. Era una ciudad grande para los estándares antiguos, donde hay viviendas, templos, carreteras, almacenes para productos. Aquí se encuentra una gran cantidad de artefactos arqueológicos, pero aquí no hay un plan regular como en Piquillacta, no hay ninguno en otros asentamientos. En el territorio del Imperio Wari solo hay unos pocos objetos donde hay una arquitectura rectangular similar, pero solo hay una estructura en escala y arquitectura similar al Piquillacta. Al igual que Piquillacta, se encuentra en las afueras del imperio, en la localidad de Viracocha-Pampa. Es un poco más pequeño en tamaño y solo se construyó la parte central, pero los elementos de la arquitectura de Piquillacta son claramente visibles aquí. Hasta hace poco se creía que Piquillacta era un importante centro administrativo ceremonial de la cultura Wari, pero más recientemente, a 15 kilómetros, se encontró un gran asentamiento Wari que tiene rastros de edificios residenciales y de templos, así como una gran cantidad de restos arqueológicos y que se considera un verdadero centro administrativo. Al mismo tiempo, el Piquillacta, como se ve por su arquitectura inusual y la ausencia casi total de artefactos, no se utilizó para la vivienda ni para ninguna actividad ceremonial activa. Las versiones de almacenes para productos y cuarteles militares son poco probables por las mismas razones. Hay hipótesis de que es una prisión terrible para criminales particularmente peligrosos, o un almacén de reliquias triviales y momias de tribus Wari subordinadas, pero también en estos casos debe haber artefactos arqueológicos y lógica en la arquitectura. Pero, ¿cuál es la lógica en los caminos que conducen a la nada, en patios completamente aislados, rodeados de galerías de varios pisos? En esta arquitectura rectilínea, sofisticada y precisa, ¿en qué han incurrido los constructores en un esfuerzo impensable? ¿Cómo se construyó este complejo? ¿Cómo fue diseñado? Curiosamente, los incas conocían bien el Piquillacta y, como hemos visto, restauraron su acueducto, pero en el propio no hay evidencia de su presencia. Tal vez fue un lugar maldito, o por alguna otra razón los incas evitaron el Piquillacta. Este monumento único es muy popular entre los turistas. Aquí se llevan a cabo constantemente investigaciones arqueológicas. Se está trabajando en la restauración, pero todavía no hay versiones aceptables de la asignación de este objeto.